continuamos con su resumen matinal y nuestro invitado, que ya fue anunciado, el doctor José Ricardo Taveras, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, es diputado por muchos años, una larga carrera congresual y además una persona con la que se puede conversar sobre diferentes temas. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo se siente? Bien, cada vez que estoy aquí, muy bien. Bueno, estoy entre amigos. Claro, Como claro. dice la fábula del cuento del lobo, pues llegó el lobo. Y además Dicen, en estos canales que son santiagueros. Sí. Me siento, En sus aguas, en sus aguas. En sus Tú sabes aguas. que este canal le hice yo los papeles. Ah, Sí, porque tú sabes que Don Popi y yo teníamos una cercanía y una amistad muy bonita. Y, bueno, pues usted es accionista aquí de Resumen Matinal Bueno, pues, también. porque- y qué además bien. de eso. sí. Bueno, en los últimos días ha llamado la atención una denuncia que hace el presidente de la Junta Central Electoral, pero que ya era una denuncia alta conocida. Habíamos hablado de eso. Habíamos hablado de eso. Hace tiempo sí. que aquí en resumen Sí, matinal. pero ahora se dio cuenta el doctor Castaño Guzmán que hay un paritorio Parece aquí, como sí, el que es un paritorio, República de Dominicana. mujeres haitianas, y dice que el problema no es de la es un problema de la frontera, dice él, y que ahí hay que resolverlo. Yo no creo que sea de la frontera. Yo creo que el paritorio está bien que le preocupe al presidente de la Junta Central Electoral. Me parece muy interesante porque la verdad que ha llamado la atención el hecho de que la Junta se preocupe por el tema del control fronterizo porque tiene autoridad moral, es una institución de prestigio y sobre todo la gente tiene expectativa con la integración que actualmente tiene. Pero hay dos paritorios. El paritorio que se produce en los hospitales y el paritorio que se produce en el registro civil. Que ese es O sea que el registro civil también está pariendo. Sí, está pariendo, está pariendo. Pero explíqueme eso, doctor. Bueno, porque el problema Porque es que... eso no se conoce, el paritorio de mira, las mujeres haitianas en los hospitales lo conocemos. Lo primero es que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer críticas alegres, que trato de ser, porque este tema es tan serio que tiene que ser abordado. Me da pena a veces ser político porque se puede interpretar que digo las cosas por razones políticas. No, es un tema en el cual debiéramos sentarnos el país entero y decir es por aquí que vamos. Ustedes recuerdan que hemos hablado aquí que yo estoy planteando o mi partido hace años que ha planteado que hagamos una doctrina nacional respecto al tema haitiano. Y que por ahí tiene que irse todo el mundo y que el país fije una posición y no estar divagando, el Estado fijando posiciones y entonces otros sectores del Estado desmontándolas. No puede ser, como pasó con la sentencia 168. Pero para no desviarnos, cuando yo digo que el presidente de la Junta debe preocuparse por el paritorio en el registro civil, primero digo, la Junta ha hecho esfuerzos interesantísimos y creo que sigue haciéndolo bajo esta gestión de mejoras en el registro civil que nadie puede negar, pero no bastan, porque cuando un ser humano nace, se inscribe en el registro civil con el registro de su nacimiento y a partir de ahí muere. Entonces ya con los avances de la tecnología, de la biometría, y ya hoy en día con la capacidad que tenemos de identificar una persona a través de sus rasgos fisonómicos en el rostro y el iris del ojo, etcétera, la Junta tiene que comenzar a presionar para que se le dote de presupuesto para ellos poder hacer una revolución tecnológica en el marco del registro civil. Y sobre todo también una revolución ética, porque nosotros estamos hablando aquí de impunidad y fijamos los ojos solamente en el gobierno. Y aquí hay un problema de una corrupción que ha hecho metástasis, porque cuando tú ves que la Junta, la directora del registro civil, que es una persona muy seria, muy entregada a su trabajo, a mí me consta, porque me tocó compartir con ella como director de migración y me consta que es una persona que está al día en eso. Fíjate que apenas se hace una denuncia, se desplaza, reconocen los problemas, que eso es lo bonito. Sí. Tú ves, cuando un funcionario del Estado dice, sí, aquí hay problemas. Entonces, ahí hay un paritorio. ¿Y de qué manera se están pariendo identidades aquí? Bueno, se están pariendo identidades, ya se determinó una, reconocida por la misma Junta, en los hospitales, al momento de hacer los registros
de nacimiento, la suplantación de identidad de otros registros de identidad de nacimiento. Cuando una persona fallece, por ejemplo, en siendo personas jóvenes que fallecen, de cualquier edad, Le toman ese nombre y se lo ponen. Ustedes no recuerdan una joven, no voy a decir su nombre, lo recuerdo perfectamente. Nosotros identificamos a partir de la sentencia 168, la Junta dio unas facilidades a una ciudadana haitiana que tenía una suplantación de identidad. Y nosotros la dotamos de un registro migratorio provisional, como ordenaba la sentencia, hasta que el plan resolviera. Entonces esa señora tenía un acta de nacimiento y una identidad, y resulta que ella era mayor que su propia madre. ¿Usted entiende? O sea, eso es para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando. Por ejemplo, padres que perdieron hijos a los niños, vamos a decir. En siendo niño que muera, es suplantado por un ciudadano haitiano. Y eso está pasando. Y cuando tú vienes a mirar en los que migran a Estados Unidos, hay una mafia con eso también. Cuando un ciudadano, por ejemplo, se va a temprana edad y resulta que cumple los 16 años y vive en Estados Unidos, yo no sé de qué manera los identifican. Por eso te digo que realmente el tema es un tema espinoso. Porque agarran, ese muchacho está viviendo en Estados Unidos, en las comunidades pequeñas, eso es fácil de determinar. Fulano se fue y se llevó los hijos. Cuando los niños cumplen 16 años, con esa acta van y le sacan un acta de nacimiento a un haitiano. Entonces, ahí tiene que haber gente, los registros que hay en los hospitales tienen que estar controlados de una manera más contundente por la Junta Central Electoral, porque estamos pariendo identidad falsa, pariendo suplantación de identidad, que es un crimen. Entonces, todas esas cosas hay que meterle el pico y caerle arriba a los oficiales de Estado Civil y a quienes sea que estén en el proceso. Porque nosotros tenemos ahora mismo, según la Junta anterior, 54.000, creo que 300 y pico de ciudadanos que fueron inscritos en el Registro Civil Dominicano y que son parte del problema que la sentencia 168 ordenó que se resolviera y que se pretendió resolver con la ley 169, que es una ley inconstitucional, especialmente en lo que concierne al tema del grupo B, porque no se le dio solamente a los que estaban en el registro civil, sino al que todo el que había nacido antes del 2007 se le estaba dando una oportunidad de que se nacionalizara, y eso es una medida grave. Pero ese problema lo estamos reproduciendo, se sigue reproduciendo hoy en día. Quizá no en la magnitud en que pudo haberse hecho en el pasado, quizá no sabemos todavía hasta qué punto esto es así. De manera que yo aplaudo que el presidente de la Junta se preocupe por el paritorio de los departamentos de ginecobstetricia de nuestros hospitales, pero también le pido que solicite los recursos y que pongan la atención en el paritorio del registro civil, que necesita migrar su plataforma tecnológica obligatoriamente, para que el vínculo de una persona, tanto en su biometría y en todo lo demás, vaya concatenado a través de una plataforma tecnológica, que cuando una persona nace, el sistema vaya registrando todos los actos de su identidad civil, que son el nacimiento, el matrimonio, el divorcio, el acta de función. Cuando una persona fallece, por ejemplo, no hay forma de determinar de que se pueda enlazar ese fallecimiento con la persona que nació. Entonces, tecnológicamente no la hay. No se le puede pedir al personal, al recurso humano que está ahí, que tenga pendiente: hoy falleció Juancito Pérez, y que me perdonen lo que se llama Juancito Pérez,
y ese Juancito Pérez es el hijo de fulano y fulana que nació en tal fecha, entonces esta acta de nacimiento hay que sacarla de circulación. Pues no, porque con ese Juancito, como no existe un control tecnológico del tema, pues se puede sacar, seguir a hacer una suplantación si hay connivencia. Porque, por ejemplo, ya hoy en día hay que reconocer que también la Junta tiene, para los que son mayores de edad, tiene el tema de la biometría, porque tienen las huellas y pueden cruzarlas. Pero ¿y los menores? Me doy a entender, Sí, o sea, sí. hay mucho trabajo que ver, quizás entre estas cosas que estoy diciendo, no sé, el tema de la biometría con los menores de edad, que a partir de qué edad puede ser efectiva, si un niño recién nacido puede tomarse la biometría de iris del ojo, etcétera, porque de lo contrario la suplantación de identidad que se está produciendo en la República Dominicana va a generar la minoría nacional étnica que va a implosionar tanto a Haití como a la República Dominicana, porque eso no se produce sin que haya derramamiento de ¿Y sangre. usted cree Doctor, usted y cree que sí? el reglamento migratorio, aquel reglamento migratorio bueno, cuando usted fue director de migración, yo recuerdo que se trabajó tanto en esto, que se habló tanto del reglamento migratorio, y que después se produjo la famosa sentencia 168-13. ¿Se está cumpliendo ese reglamento? ¿Lo han tirado a una gaveta ahí? ¿O qué es lo que ha pasado con él? Porque Bueno, nadie habla de eso ya. Reglamento de la ley de migración, ¿no? Bueno, Sí. dicen los americanos que no news, good news. Si no hay noticias es porque son buenas noticias, ¿verdad? Sí. Entonces, todo parece indicar que en el tema ahora mismo, el enfoque grave que hay es en control fronterizo y en el tema del control del registro civil. Yo, como fui incumbente de migración, trato de no mirar para allá, porque es medio delicado tú estar metiendo las narices, porque se puede pensar que por otra cosa. Entonces, pero de todas maneras, el problema parece que no es en migración. Por ejemplo, cuando yo veo a la comunidad venezolana quejándose de que le den un tratamiento, etcétera, que no les admiten los expedientes, yo me siento bien, porque estoy pensando que en migración en ese sentido están haciendo la cosa bien. Porque, por ejemplo, un ciudadano no puede aparecerse aquí con una visa de turista y decirse a migración a decir, yo quiero ser residente. Entonces, cuando tú ves a esa comunidad quejándose de que no le están abriendo esa puerta porque no entraron con esa visa, significa que parece que lo están aplicando. Yo espero, aunque en otros aspectos, tú me entiendes, hay temas que impactan a migración, pero algunas veces trascienden el nivel de político de migración. Porque, por ejemplo, ya nosotros hablamos aquí del tema de la ilegalidad, de la extensión del plazo del estatus provisional que concedió el Ministerio de Interior a los extranjeros que se acogieron al plan. Ahí le imponen a migración una resolución del Consejo Nacional de Migración. Entonces, migración está dirigida por un militar. Aunque esté en retiro, los militares son militares. El militar tiene una vocación operativa y fruto de su profesión. Y sobre todo tienen un elemento que es el de la obediencia. Cumplen órdenes. Entonces tú no tienes ahí un nivel de político en capacidad de decir, espérese, yo no puedo, o lo que sea, sabiendo uno cómo funciona el Estado Dominicano. Entonces yo entiendo que debe estar funcionando bien. Y te digo, esa señal no será perfecto, pero me imagino que en general hay aspectos que sí, pero por ejemplo, este tema de ordenarle a través de esa resolución a la Dirección General de Migración que establezca el otro protocolo para los cambios de estatus migratorio, a mí me preocupa. Porque si tú tienes una administración que no ha tenido empacho en hacer regularizaciones masivas, como el caso que ocurrió con el mismo plan, que te agarran en el año, el 29 de abril, tú tienes 536 personas opinadas. No te estoy diciendo que todas favorablemente, opinadas.
La mayoría de ellas probablemente pidiendo que completen expedientes, Sí. porque eran expedientes sin documentación. Entonces, y de buenas a primeras te saltan con que se regularizaron 253,000 personas. Entonces, hay una vocación de solución administrativa que en esta materia es sumamente delicada. Si aquí se logra consolidar una minoría nacional, ese tipo de actitud van a ser las responsables históricas de O ese sea, que problema. usted está previendo, pronosticando un enfrentamiento aquí, si prospera lo que usted denomina como una minoría étnica integrada por inmigrantes haitianos. Bueno, el problema es que el Cervantes decía que la historia es la madre de la verdad, émula del tiempo, testigo y aviso del porvenir. Cuando tú no le haces caso a la historia, como que siempre se dice la frase de que el pueblo que olvida su historia está destinado a repetirla. Pero tú también tienes, en historia tú tienes que ver la historia comparada, ¿verdad? Cuando tú oías el tema de los Balcanes, nosotros aquí muy lejos de allá, que los Balcanes, que hoy mataron tanto, fue el resultado de una situación como la que se está produciendo aquí. Porque llega un momento en que cuando tú tienes dos comunidades incompatibles en términos culturales, de idioma, de religión, o sea, son vías opuestas culturalmente. Entonces, además, compitiendo por un mercado laboral en pobreza. Porque tú me dices que aquí hay abundancia y nosotros tenemos forma de organizar estas cosas. Entonces, eso eventualmente comienza a generar choques. Pues que comienza, que le mocharon los brazos a una niña, que pasó esto, que pasó lo otro. Un día pasan dos eventos y la gente dice, lo cual es muy injusto, porque tú no puedes juzgar a toda la comunidad haitiana por dos delincuentes. Sí. Eso uno no quiere que le pase a los dominicanos fuera. Y yo no estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es que cuando el Estado está ausente de los problemas, entonces la gente busca sus propias soluciones y muchísimas veces son de justicia privada. La justicia privada fue en el estadio original del derecho, el derecho penal, ojo por ojo y diente por diente. O sea, no son los 10 mandamientos, eran la expresión de la cultura jurídica que había a la fecha. Tú me matas a un hijo, yo te mato otro. Y tú me sacas un ojo, yo te saco otro. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Ahora mismo yo te puedo decir, en la zona sur de Santiago, que ustedes recuerdan esa comunidad que dijo que iba a sacar a los haitianos de ahí si el Estado no actuaba, y que en mi gestión eso fue resuelto y jamás ellos volvieron a protestar, ni mucho menos, porque el Estado hizo presencia, porque ellos llegaron a constituir de 5 brigadas que iban a preparar, eran 500 hombres, para ellos salir a hacer el trabajo de migración. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Que yo una vez los amenacé que si lo hacían iban presos. Pues ellos finalmente entendieron que no podían suplantar el Estado. Pero ¿qué pasa? Nosotros se logró mantener la presencia a raya de haitianos, la comunidad estuvo muy satisfecha, pero en el término laboral tú te vas donde esos comunitarios y en esa zona ningún ingeniero puede iniciar una obra con obreros haitianos. Ellos tienen 2 o 3 ciudadanos haitianos que viven en esa área, que son respetados, que se han integrado a la comunidad y que ellos los aceptan como personas decentes, con las cuales que ellos le dan permiso para trabajar. Pero son ellos. No es el Estado que va a decirle al ingeniero el 80-20. Entonces ahí tú te buscas una obra en la zona sur y tú puedes asegurar que la comunidad tiene sus mecanismos, se le presentan al ingeniero, si usted va a construir aquí, usted no puede construir con haitianos.
Aquí nada más estos 3 haitianos pueden. Pero esos haitianos yo no sé si son legales o son ilegales, porque eso me lo contaron ellos mismos. Yo no sé si tienen un permiso de migración, ellos le dieron su permiso. Entonces eso es la suplantación del Estado. Y se comienza a expresar así con cosas pequeñas. Y eso llega a un momento en que se convierte en una problemática de carácter social. Y eso es complejo, porque cuando tú tienes entonces a comunidades sin la instrucción, Marx definía el Estado como la violencia social organizada. O sea, hay una violencia social que cuando el Estado no hace su trabajo de organizarla, se expresa de manera caótica y discrecional. Y violenta a veces. Porque tú no sabes la forma, la población generalmente obedece, va por los carriles, pero si tú dejas que es un sálvese quien puede. Entonces llega un momento en que no hay un país que pueda resistir la constitución de una presencia indocumentada de una migración, porque ¿cuál es la clave de la migración? La migración nadie la va a prohibir, la migración se va a producir siempre. Y si tú me dejas a mí elegir entre un obrero nicaragüense o peruano, lo que sea, y un haitiano, yo prefiero ayudar a mitigar el hambre haitiana. Pero para eso tengo una ley que me permite hacer un ejercicio de migración circular para yo evitar las confrontaciones, porque en el caso de los haitianos muy especialmente tenemos un conflicto de cohabitación en una isla pequeña, hiperpoblada. Exactamente. Doctor, pero esos procesos de suplantaciones de gente en el registro civil, todos esos procesos de transporte y de logística para movilizar mujeres parturientas, eso no lo hace una infeliz parturienta haitiana. Para eso tiene que haber una estructura que se dedique a eso, una estructura jurídica que oriente y una estructura burocrática que encamine todas esas acciones. Pero eso es una respuesta que yo quiero que el licenciado José Ricardo Taveras nos la ofrezca luego de la pausa. Continuamos con más en este... Su resumen matinal. Su resumen matinal. Continuamos.